otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos en este mes recién iniciado de septiembre. Se van acabando las vacaciones para muchos, pero nosotros seguimos aquí, en vuestra casa, en Radio Nacional, donde hemos estado todo este verano llenando de misterio las ondas de Radio Nacional de España y donde queremos seguir haciéndolo esta madrugada. Algo que ha sido un placer estar aquí acompañándoos en estos días de vacaciones para muchos. Que tengáis un buen regreso si estáis ya de vuelta a casa, felices vacaciones, si vais a disfrutar de este mes de verano de septiembre, que estéis donde estéis, podáis sintonizarnos, podáis seguir estas emisiones que todavía siguen estando especiales en verano. Para todos nosotros, incluido Daniel García, que esta noche cuida nuestro mágico sonido, es un placer estar aquí en esta sintonía, disfrutando de las madrugadas del verano. Los saludos de todo nuestro equipo y para toda la gente que está ahí en el podcast, que nos escucha también a través de la semana, y a los que nos escuchan en la radio online a través de la página de Radio Nacional de España desde cualquier parte del mundo. La semana que viene comienza ya una nueva temporada en la programación de Radio Nacional y ahí vamos a seguir, gracias a todos por la acogida de nuestros programas, y llegará un tiempo nuevo con muchos planes, novedades y muchos nuevos invitados que nos llenarán de misterios, a veces de respuestas y sobre todo abriéndonos la mente hacia esos otros mundos que existen ahí fuera. A partir de entonces ya podréis comunicar con nosotros en directo a través de nuestros canales de comunicación. Hoy podéis seguir haciéndolo a través del email espacioenblanco@rtv.es, es nuestra dirección. Los saludos para los del muro de Facebook, que siguen estando ahí muy activos en este tiempo, comentando y haciendo algunas preguntas para este programa. Gracias por vuestra compañía. Para esta nueva temporada os vamos a necesitar. Hay planes en marcha que ya os iremos desvelando y que tienen que ver con todo ese futuro que se nos anuncian, un futuro que dicen que podemos ir creando nosotros mismos. Ya sabéis, creer es crear, decían, siempre con la gratitud hacia todos vosotros. Y ahora nos vamos, nuestro primer tema está esperando, lo anunciamos ayer, tiene que ver con una raza, una estirpe solar. Tras esa introducción, nuestro invitado Mariano José Vázquez nos lo ofrece. Esta noche os vamos a hablar de maestros, seres elevados que, según dicen, están tutelando a la humanidad. Desde siempre la humanidad ha tenido seres especiales, adelantados a su tiempo, que se han encargado de ir abriendo las puertas hacia la evolución de la especie humana. Se han ido presentando con diferentes indumentarias: filósofos, emperadores, reyes, maestros, líderes religiosos. Incluso se habla de jerarquías espirituales, de hermandades invisibles que velan por el desarrollo de la humanidad hacia el futuro que nos espera. Y según cuentan, han estado ahí desde siempre, con la única misión de hacer despertar a la humanidad.
Junto a nuestro primer invitado, vamos a pasar revista a algunos de estos maestros y a tratar de conocer sus principales aportaciones a nuestro mundo. Mariano José Vázquez nos sirve de guía en este camino de conocimiento. Bueno, pues ahí está el tema. Y yo no sé, Mariano, si preguntarte en principio qué es eso de... ¿Han existido siempre los maestros espirituales, me refiero? Sí, han existido siempre porque el hombre ha buscado siempre una guía, una pauta. El hombre carece de libertad y por tanto busca la libertad en aquellos que espera que se la puedan conceder, lo cual es una antinomia porque nadie puede conceder a nadie la libertad, ¿no? Ya. Pero los maestros están ahí, algunos, la mayoría, con unas pautas bastante equivocadas, y otros, que quizás son los que menos conocemos, que viven una realidad muy profunda y que no están por la labor de enseñar nada, ¿no? Es curioso porque están en todas las tradiciones, están en todas las religiones, y muchos de ellos, o muchos de sus seguidores, creen que son gente venida del cielo. Algunos de estos maestros espirituales pueden ser gente venida de otros planos del cielo, extraterrestres. Hombre, yo no sé si vienen o no de otros planos. Yo lo que sí sé es que pueden tener dimensiones muy distintas, ¿no? De hecho, conocemos algunos, o hemos conocido algunos, que viven en distintos planos de realidad. Que vengan o no de otros planetas, yo no afirmaría ni negaría. Creo que hay tantos planos de realidad que es muy posible que algunos de ellos habiten en distintas situaciones, en distintos niveles, en distintas esferas, pero yo creo que la más importante es la realidad, esa otra realidad que está inherente en cada uno y que es la que hay que conocer. Ya, pero es curioso porque estos supuestos maestros espirituales que vienen a ayudar al ser humano han creado religiones, o a través de sus enseñanzas se han creado religiones, y eso ha sido el mayor follón que han podido montar en este planeta, porque todavía nos seguimos peleando y matando en nombre de la religión y en nombre de los diferentes dioses. ¿Por qué? Lo has dicho muy bien, porque se han creado un concepto muy erróneo, que es el concepto del ideal, el concepto del liderazgo. Y cuando hay ideales, que el ideal es un concepto falso, y cuando hay liderazgos, que son muy peligrosos, entonces entra el conflicto de los egos, ¿no? Y yo sé más que tú, y yo te voy a indicar lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cómo se debe hacer, y ahí empiezan siempre las controversias, las antinomias, las contiendas, los conflictos, las pugnas, ¿no? El hombre siempre necesita ser guiado, no puede llegar a conseguir la libertad y su... Qué pregunta más interesante es esa, Miguel. El hombre no debiera necesitar ser guiado porque el mejor maestro que tiene lo tiene dentro de sí, ¿no? Pero parece ser que siempre estamos buscando a alguien que nos marque pautas. Parece ser que es una constante, es una visión que el individuo tiene desde que nace, de que ha de ser guiado, de que él por sí solo no conoce lo que ha de hacer, no sabe lo que ha de hacer, y necesita el amparo, el apoyo, la ayuda de alguien que le marque pautas. Y ahí es donde se pierde la libertad. El maestro, que es el falso maestro casi siempre, es el que dice dónde tiene que seguir, por dónde ha de ir, qué debe hacer, qué es lo que no debe hacer. Y ahí está el error, y ahí está el conflicto, ¿no? Rápidamente, antes de que hablemos de la estirpe solar, si hiciéramos un viaje por el tiempo, por la historia, ¿qué maestros de alguna manera tú significarías? Bueno, hay dos que me atraen muchísimo. Yo no sé si decir los nombres porque siempre es muy feo, pero hay dos. Los digo. Sí, claro. Sí, hay uno que los dos han desaparecido ya, ¿no? Uno era Ramana Maharshi, que habló poco, no escribió nada, pero dejó una estela increíble. Y el otro... ¿Vivía en la India? Vivía en la India, en el sur de la India. Ajá. Y realmente era un hombre cuya sonrisa podía transformar, ¿no? Al margen de la sabiduría Vedanta que tenía, que era mucha, ¿no? Y el otro, bueno, pues está siempre presente en mí.
ha sido bastante controvertido y, bueno, para mí es muy, muy importante, que es Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti. Qué personaje, ¿eh? Sí, me alegra que lo digas con Yo tuve la oportunidad de conocerle ¿Sí? en Madras, en India, y Sí, qué personaje. Sí, un hombre de una gran energía. Y de todas formas, Miguel, no hay que establecer pautas devocionales, ¿no? Es decir, estos dos señores son magníficos. Hay otros muchos, yo he conocido algunos otros que me han impresionado también, pero hay que dejarlos con una perspectiva. Verlos, escucharlos, estar o no de acuerdo con ellos, pero dejarlos. Sobre todo hay que dejarlos. Ya. A mí me gustaría que te mojaras un poquito más. Hacemos, si quieres, desde la historia, hacia atrás, maestros que hayan dado y que han aportado a la humanidad, que han servido para dar ese paso hacia la evolución. Hombre, yo creo que las figuras máximas son muy recientes, ¿eh? Hombre, estuvo Vivekananda, por ejemplo, ¿no? Que fue un maestro indiscutible, pero si yo hago repasos ahora me quedo con figuras y personajes de no hace más de 200 años, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que ha sido capital en el mundo oriental y en el mundo occidental, que es Aurobindo, ¿no? Aurobindo ha creado un mundo en el yoga que es un yoga trascendente y que ha generado una serie de expectativas en el ser humano, ¿no? En tiempos pasados, pues en tiempos pasados tenemos a todos los maestros griegos que son increíbles, ¿no? Pero no, yo me quedo con lo más actual, con lo que transforma al individuo ahora, en este tiempo en el que estamos. Hay que vivir el presente, y el presente está en figuras que pues tienen no más allá de 100 y pico años, ¿no? Por ejemplo, Blavatsky, Madame Blavatsky sirvió para... Sí. La Blavatsky es una figura muy prototípica, muy enigmática, muy controvertida, muy pintoresca y muy sabia también, ¿no? Hay otro personaje que a mí me atrajo en su día bastante y que es muy conocido también, es el señor Gurdjieff. Son elementos que, sobre todo este último, pues ha dado digamos que una bofetada al automatismo del individuo, ¿no? La Blavatsky pues llama la atención porque, siendo una persona que aparentemente no tenía formación cultural alguna, pues escribió lo que escribió, que parece ser que lo escribió ella, y ella sí que tenía grandes poderes, al parecer los tenía, ¿no? Y en cuanto a Gurdjieff, que es otro de los personajes atractivos, pues sí, yo creo que es más actual. Yo creo que es un elemento que por primera vez ha sacudido la conciencia del hombre occidental. ¿Ya? ¿Tú crees, Mariano, que de alguna manera hay como una especie de plan? La vida es una evolución, dicen. Hay una especie de plan en el que en cada momento nos van poniendo determinados individuos, determinadas mentes, determinados espíritus para dar un mensaje y que la humanidad pueda ir evolucionando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Hay un gran psicólogo trascendental, Ken Wilber, que repite eso que dice, eso que tú acabas de mencionar, ¿no? El ser humano tiene distintos niveles, distintos niveles psicológicos, distintos niveles intelectuales, distintos niveles, vamos a decirlo así, espirituales, y hay una porción de momentos en el devenir de la humanidad en el que se constatan esos niveles, y para esos niveles y para esas personas surgen las figuras. Ya. ¿Y por qué, si la realidad es tan real, no hay redundancia, es tan difícil de llegar a ella? Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto llegar a esos estados trascendentes, llegar a un estado profundo dentro del ser humano? Bueno, es todo tan complicado. No, yo creo que todo es muy sencillo. Lo que pasa es la complicación la crea la mente, ¿no? La complicación la crea el intelecto. La vida es un fluir enigmático y mistérico en el que estamos inmersos, y lo único que sucede es que no nos dejamos ir con ese fluido mistérico, ¿no? Empezamos a elucubrar, empezamos a especular, y en la especulación entra el bloqueo. En la especulación, en el intelecto, en la mente enrevesada que se contradice y que está buscando siempre, ahí es donde entra el conflicto, ¿no? Es una pena,
porque si bien vivimos en un mundo absolutamente mistérico, porque lo es, somos también nosotros un misterio. No habría nada más que dejarse ir conscientemente, no dejarse ir de una forma perezosa ni latente, sino dejarse ir conscientemente. Y si nos dejáramos ir conscientemente, seríamos como seres primigenios. Ya. ¿Y por qué no llegamos a esa...? ¿Por qué no llegamos? Sí. Vuelvo a decirlo. Quizá... porque hay esa mente que interfiere. Voy un poquito más allá. Quizá porque haya una mente grande que trate, no una mente individual, sino o el sistema, los grupos de poder, la política, no sé cómo llamarlo, que le interesa que no lleguemos al conocimiento porque así hay más control sobre el ser humano. Bueno, eso que acabas de decir es un hecho consumado, ¿no? Esos poderes fácticos que han existido siempre y que hoy existen de una forma mucho más contundente, ¿no? Entonces, que el ser humano evolucione o no, que no evolucione es algo que nos importa o que le importa a mucha gente, ¿no? El ser humano tiene que estar siempre a un nivel para poder ser controlado. El problema de nuestra sociedad y el problema que ha tenido siempre la sociedad ha sido la del control. Ese control que tú acabas de mencionar está en manos de grupos de poder que se preocupan de que el individuo esté siempre al nivel que conviene que esté, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pero eso es un problema de tipo social. Yo creo que la raíz de la cuestión está en el propio individuo, ¿no? Que es el que tiene que evolucionar y al que no le deben ni le pueden imponer nada. El ser humano tiene que indagarse, tiene que introvertirse, tiene que buscarse a sí mismo y eso nadie se lo puede impedir. Ya. Y la sabiduría que fue descubierta al principio de los tiempos ha ido pasando de generación en generación de forma secreta el ocultismo, lo que se llama el ocultismo, el esoterismo. Sí, hay tradiciones, hay linajes, hay estirpes en los que figuras que tienen un conocimiento más desarrollado pues van transmitiendo unas veces verbalmente, otras veces intuitivamente, otras veces pues por escritos, esos escritos que llamamos libros sagrados, pues van transmitiendo unas pautas de conocimiento, ¿no? Y eso genera, lógicamente, una tradición que unas veces es más exotérica y otras veces es más esotérica. Todo eso está en este momento aquí, en nuestro mundo. Sí, por supuesto. Estará aquí y estará siempre, ¿no? Ya. Antes de pasar a la segunda parte de la estirpe solar, una enseñanza que a ti te haya servido durante toda tu vida, de cualquier maestro, de cualquier tiempo. Él no seguirá ni un maestro. Buena enseñanza. Y tras esa segunda introducción tratamos de descubrirla. Desde el inicio de los tiempos existe un denominador común que ha guiado a los más importantes monarcas y caudillos de la humanidad. Es y ha sido el motor oculto que ha movido nuestra historia por debajo de los acontecimientos diarios. Se trata de una especie de fuerza oculta que ha estado empujando a los líderes de la humanidad hacia una dirección concreta. Lo han denominado la conexión secreta de la humanidad. Una fuerza mágica y secreta que guió los designios de emperadores y reyes como Akenatón, Alejandro Magno, Alfonso X el Sabio. E incluso Napoleón y el mismísimo Hitler. Es lo que se ha llamado la estirpe solar. Nuestro invitado lleva años estudiando esta conexión y esta noche tratará de darnos los datos para conocerla. En un minuto, tenemos que hacer una pausa. ¿Qué es la estirpe solar? La estirpe solar es un linaje de elementos que han buscado la trascendencia. ¿Un linaje? Un linaje. ¿Y de dónde viene ese linaje? No, ese linaje se crea, las pautas, los orígenes, es muy, casi diría, que escapan a los arquetipos, están en los arquetipos, ¿no?
¿Dónde están? Ahí, en el arquetipo. ¿Dónde empiezan? Pues hombre, yo he puesto una figura que es Akenatón. ¿Podía haber sido otra? Pues no lo sé. A mí me parece que es un punto de partida Akenatón, ¿no? Ya. Entonces digo linaje sí, porque hay una unión, una conexión, un hilo conductor que marca ese deseo de trascender, ese deseo de poder por encima del ser humano. No solamente el dominio humano, sino el dominio, si es posible, sobrehumano. Entonces, todos estos personajes, de alguna forma, en cierta medida, pues han buscado esa trascendencia, ¿no? A mí lo que me interesa es la trascendencia, no puedo decirlo de otra manera, el deseo de superar lo humano. No sé por dónde empezar. La estirpe solar. ¿Significaría que habría un poder por encima de todos nosotros al que le interesaría que llegáramos a la trascendencia? Digo. Es posible. Hacer afirmaciones apodícticas no es nada fácil, ¿no? Es posible que haya una dimensión que de vez en cuando pues encarna en algunos individuos, ¿no? Y les encarna para bien o para mal. En este libro pues yo he escogido aquellos que de alguna forma pienso que marcaron pauta porque creyeron, y ese creyeron lo pongo entrecomillados, que eran llamados a tener un gran papel en la humanidad, ¿no? Ya. ¿Cuál es el denominador común? Todos creían, aparte de la trascendencia, en fenómenos misteriosos, porque muchos de los personajes o han tenido experiencias misteriosas, o han tenido experiencias extrañas, o han estado tocados por una especie de divinidad. Sí, muchos de ellos, indiscutiblemente cuando se tiene, supongo, porque yo no lo he vivido, cuando se tiene esa dimensión paranormal o extraordinaria, eso se supone que de alguna manera tienen una influencia, viven una influencia, incorporan una influencia, ¿no? Y entonces muchos de estos personajes que aparecen aquí en la estirpe solar pues vivieron situaciones realmente paradigmáticas, ¿no? Y llamativas y extraordinarias, ¿no? Empezamos a contar algo de ellos. Akenatón, decías, tú empiezas la historia por Akenatón. ¿Qué hizo Akenatón? Bueno, Akenatón revolucionó todo, ¿no? Cambió absolutamente los criterios sociales, políticos, económicos, religiosos, sobre todo, e incluso artísticos, ¿no? Akenatón cambia absolutamente los puntos de vista del clero y de la teodicea, por decirlo así, egipcia, y crea un culto solar que no era extraño, pero que no estaba en absoluto en el candelero. Él lo incorpora y parece ser que de una manera drástica e incluso dramática, porque la vida de Akenatón fue muy breve, pero en ese espacio tan corto pues modificó absolutamente todos los estamentos de un país como era un imperio como era, que estaba muy estratificado ya, ¿no? Entonces Akenatón es una figura clave, que desapareció rápidamente, que le hicieron desaparecer rápidamente, pues sí, pero es una figura prototípica, arquetípica. Alejandro Magno, todos los personajes. Alejandro Magno, más conocido, más popular, pero que también tiene una consistencia mistérica, ¿no? No en balde su madre era una vacante, era una sacerdotisa de cultos muy crípticos, y parece ser que él le incorporó, inconsciente o conscientemente, no lo sabemos, ¿no? Pero incorporó esa llamada a hacer de un país mínimo un imperio que ni él mismo estaba seguro de lo que estaba haciendo, porque Alejandro era un hombre que ignoraba la geografía totalmente, ¿no? Pero que sin embargo tenía ese impulso inmenso por trascender. Él tenía contacto con los dioses, Carlomagno, apariciones de los dioses, ayuda de los dioses. ¿Alejandro o Carlomagno? Alejandro, sí. Alejandro era un hombre que vivía estados tanto patológicos, ¿no? Su deseo de estar en Egipto, su deseo de contactar con los cultos mitraicos y realmente arcaicos, que eran los del Asia Central, ¿no? Pues le llevaba a estados, pues para algunos epilépticos, para algunos patológicos y para otros absolutamente trascendentales, para
dejarlo más claro, Alejandro era un personaje muy contradictorio, absolutamente antagónico consigo mismo, y es muy posible que tuviera conexiones que se nos escapan ahora, pero la historia no nos lo dice muy claramente, ¿no? Pero parece ser que sí, que era un hombre con extrañas características, con muy extrañas características, aparte de todo lo que conocemos, de ser un estratega genial, un gran general y todas esas cosas. Pero yo creo que eso era tal vez una consecuencia de esa fuerza interior que tenía, de la cual ni él mismo era consciente. Carlomagno es otro de los personajes que tuvo. Carlomagno es otra cosa, Carlomagno es muy distinto. Carlomagno es un ser que quiere reunir en sí un poder omnímodo y que realmente en cierta medida esclaviza también a su pueblo, ¿no? Porque el ejército de Carlomagno era un ejército que no estaba pagado, por ejemplo, que lo recogía de manera muy violenta, y Carlomagno es un elemento que se cree tocado por la divinidad, ¿no? Y bueno, logra crear ese imperio que después va a durar muchos años y que el último de los personajes quiere recuperar, ¿no? Que es Hitler. Yeah. Carlomagno es quizás un personaje que incorpora lo humano y lo sobrehumano en un único poder, ¿no? En el poder de la corona imperial. Por primera vez se crea un imperio, después del Imperio Romano, un imperio en Occidente. Ya. Por hablar de algún español, Alfonso X el Sabio, que de alguna manera aglutinó todo el saber esotérico y misterioso. Sí, quisiera hacerte un comentario, Miguel, y es que nos hemos saltado, no importa, un personaje que para mí es importantísimo, interesantísimo, Juliano. Ya. El llamado Juliano el Apóstata. El Apóstata. Sí, yo he querido de alguna forma recuperar personajes que han sido maltratados por la historia, o al menos por esa parte de la historia cristiano-judeo-cristiana. Entonces, Juliano es uno de esos elementos, un personaje ínclito, un ser luminoso, un hombre de una enorme cultura y de una enorme pureza, y que se le ve siempre como un maldito, ¿no? Como un pobre hombre, como un desgraciado, como un blasfemo, como un apóstata, cuando era un hombre de una dignidad y de una pureza enormes. Pero volviendo a Alfonso X, que me preguntabas, sí. Pues, hombre, a mí me ha llamado la atención por su amor, por una serie de ciencias y de artes por los que yo me siento muy atraído, ¿no? Pues la cábala, por ejemplo, se desarrolla en este país casi durante su reinado, ¿no? Y después su atracción por la astronomía, por la astrología, por la poesía, por las otras ciencias, por las ciencias analógicas. Entonces, Alfonso, sí, es un personaje que resulta paradigmático, ¿no? Ya, Napoleón, otro de los personajes, dando un salto grande. Pasó una noche en la Gran Pirámide, eso es y parece que le transformó. Sí, bueno, de Napoleón se dicen tantas cosas y se han escrito tantos libros que es muy difícil encontrar algo nuevo sobre él, ¿no? Pero una de las teorías que parece que siguen vigentes es que la masonería y el rosacrucismo le apoyó mientras creyó que podía ser un elemento válido, y lo abandonó cuando creyó que ya se había acabado, ¿no? O cuando él incorporó el papel de autarca, ¿no? Napoleón también era un elemento que ya mucho antes de llegar al poder y demás, pues se sentía muy atraído pues por la astrología, por ejemplo, ¿no? Y por una serie de ciencias más o menos ocultas. Su contacto con rosacruces y masones, pues bueno, era normal y parece ser que fue directísimo. Entonces, el que estuviera en Egipto, su atracción por lo egipcio, pues viene de ahí. Era un hombre que estaba marcado por el mundo de lo mistérico, de lo sírico y de lo trascendente en Egipto, ¿no? Y el último personaje, nos damos mucha prisa, Hitler. Bueno, Hitler es la antinomia. Hitler es, de la misma forma, yo siempre hago un paralelismo. Si hay materia, hay antimateria, ¿no? Si hay sol, pues hay oscuridad.
Si hay estirpe solar, hay estirpe antisolar también. Y Hitler incorpora lo oscuro, lo luciferino, lo protervo, lo nefasto, pero también dentro de una magnitud trascendente, dentro de una magnitud increíble, ¿no? O sea, no se puede decir que Hitler sea un tonto, un mamarracho. Hitler es un poder absoluto, ¿no? Pero que está en lo oscuro, en la dinámica de la negritud, de la oscuridad, de lo nefasto, de lo maquiavélico. No, de lo satánico. La conexión entre todos ellos, decías que es la trascendencia. Sí, para mí ese es el hilo conductor, ¿no? Esa es la conexión, como tú muy bien has dicho. Muchos de estos personajes decían que había voces que les hablaban. ¿Serían entidades superiores? O... Es posible que en un estado de excelencia anímica, en un estado en que el ser se elabora una dimensión personal y propia, pues es posible que haya una conexión con otras entidades. De hecho, hemos hablado de que hay muchísimos planos de realidad y niveles de realidad. El que ellos accedieran a algunos, pues no es nada difícil, ¿no? Es muy, muy posible. Ya. Y es curioso porque todos estaban relacionados con el mundo del esoterismo, con el mundo de la magia. Todos tenían una conexión de alguna forma, ¿no? De una manera u otra, pero claro, es que lo mágico está siempre presente en nosotros, ¿no? Lo mágico no es algo que haya que hacer chapuzas, lo mágico es la vida, es un misterio, ¿no? Sin embargo, la vida que aparentemente nos pretenden enseñar los poderes, entre comillas, no tiene mucho de mágico, ¿no? No, todo está calculado. Eso es bastante consumista, es bastante prosaica, es la que conviene que se haga, ¿no? Es la que necesitan los poderes que hagamos, pero eso no es la vida, ¿no? Eso es una pseudovida, eso es una chapuza. Ya. Hay quien dice que estamos a punto de volver a vivir la llegada del Mesías o del Rey del Mundo o de un gran avatar. ¿Sería otro punto de esa estirpe solar que está a punto de llegar en este momento? Sí, aunque es posible que ese personaje no lo conozcamos tan fácilmente, ¿no? ¿Por? Hombre, porque hay figuras que cuando se hacen muy populares no incorporan realmente los grandes poderes, ¿no? El poder siempre está en la dimensión de lo oculto. El poder siempre está en la dimensión de lo esotérico, de lo esotérico. Esotérico no tiene una gran dimensión popular, no es proclive al conocimiento periodístico, ¿no? Yo creo que los grandes poderes, al margen de los que aquí se mencionan, por ejemplo, pues están en planos a los que no accedemos fácilmente, ¿no? Yeah. Y la historia, como decíamos al principio, como tú de alguna forma haces ver, no está escrita con los hechos que nos han contado, sino que hay movimientos secretos, mágicos, otra serie de intereses que nos salen a la luz. Claro, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. La historia que conocemos es la misma que estamos conociendo hoy a través de los medios de comunicación. Esa es la oficial, la estratificada. Pero existen otros niveles y otras dimensiones y otros movimientos y otras manipulaciones a las cuales no tenemos nosotros acceso. Ya. ¿Los presidentes de este momento que rigen nuestros destinos están también tocados por la estirpe solar o guiados o no tienen nada que ver? No, yo creo que en absoluto. El otro día me preguntaban si creía en algún líder y yo creo que, por suerte o por desgracia, yo no conozco ninguno y me parece que tú tampoco. No. Los que tú acabas de mencionar, desde luego, están muy poquito tocados. Están tocados en otros planos, pero no en ese. Pero la estirpe continúa. La estirpe continuará siempre mientras el hombre esté en este mundo, claro. La estirpe solar con Mariano José Vázquez Alonso costó, pero al final estuviste aquí, ha sido un placer. El Espacio en Blanco es tu programa para cuando quieras. Muchas gracias, Miguel. Estaré a tu disposición y será un placer estar aquí. A ti, ha sido un placer conocerte. Gracias. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional.
Mariano José Vázquez nos hablaba de esa estirpe solar, ese grupo de personajes tocados por el destino, por los dioses, por el sol, que durante mucho tiempo han regido los destinos de la humanidad. Pero hay más temas que queremos ofreceros en este último programa de especial de vacaciones de verano. La próxima semana comenzamos la nueva temporada aquí en Radio Nacional y preparaos que tenemos muchas novedades, muchos nuevos personajes, el avance de mucha gente importante. Y muchos de esos de los que pedíais van a estar aquí con nosotros en este espacio en blanco, así que no os lo perdáis. A lo largo de todo este verano os hemos ofrecido algunos rescatados del archivo del espacio en blanco, algunos de nuestros mejores temas que nos pedíais. Os hemos hablado de Colón, ha estado el Yeti, hemos hablado de brujas, hemos estado en Turquía, hemos hablado de tiburones, un montón de lugares. Y ahora nos vamos a un lugar muy cercano a nosotros, pero que se parece a un planeta que está también en esa galaxia nuestra. Nuestro siguiente invitado, Ricardo Amils, nos lleva hasta un lugar poco conocido, cercano a nosotros, donde se están estudiando cómo podía ser la vida en los otros lugares. Enseguida con él os dejamos. Y nos vamos a descubrir algunos paisajes cercanos a la Tierra que tienen que ver con otros planetas. Nos acompaña Ricardo Amils. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues aquí, escuchando. Déjame que diga que eres microbiólogo, catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Correcto. Y llevas unos cuantos años dedicado a esto, ¿no? Sí, bastantes. Y habéis sacado un libro fascinante que se llama Río Tinto, Viaje a Marte, con texto científico tuyo y fotografías de Julio Segura. Vaya pedazo de libro, ¿eh? Bueno, pues se ha hecho con mucho cariño. Se nota el cariño. Vamos a situarlo, ¿vale? ¿Dónde está Río Tinto? Para la gente que suspendimos en geografía española. Pues Río Tinto es uno de los dos ríos que baña Huelva. Ajá. O sea que está muy cerca de la frontera con Portugal, en Andalucía, en el suroeste. Y su nombre, como su nombre indica, valga la redundancia, pues es rojo. Y es rojo debido a la gran concentración de hierro que tiene soluble por el pH ácido, es decir, por el medio ácido en el que está. ¿Pero eso es natural o es provocado por los hombres? Durante muchos años se creía que era artificial, porque precisamente Río Tinto, el río, nace en la faja pirítica, que es donde la mayor concentración de minas metálicas de España, y se creía que era producto de la actividad minera. Pero posteriormente pues lo hemos podido demostrar que eso no es cierto, sino que la antigüedad del río con esas características es mucho más antiguo que la actividad minera más antigua que ha operado en la zona. Por lo tanto se ha podido demostrar o queda demostrado de que es producto de la actividad biológica o la actividad microbiológica, no de la actividad humana. Es decir, que ahora es algo natural ese río. Correcto, bueno, y además ha pasado de ser un lugar contaminado que había que descontaminar a ser un paisaje natural protegido por ley, y ahora la Junta de Andalucía está presentando la documentación para que la UNESCO lo proteja con el estado de geoparque. O sea que obviamente todo eso se hace porque es algo que no está contaminado por el hombre, sino que tiene esas características tan peculiares gracias a las condiciones que se dan en esa zona. ¿Qué le hace tan particular a este río? Para que de repente, primero haya saltado las páginas de muchos informativos, para que tú le dediques un libro, para que se hagan estudios. ¿Qué le hace tan peculiar? Bueno, como referencia estamos ahora editando una enciclopedia de astrobiología aquí en Francia. Vamos, la reunión es aquí porque la editora en jefe es francesa. Y el número de entradas que tiene Río Tinto para la astrobiología es enorme. La cantidad de fotografías de ese libro que van a aparecer en esa enciclopedia también. Eso es un pequeño orgullo para el país. Y la razón, contesto a tu pregunta, es porque precisamente en el suroeste de la península ibérica se da la mayor concentración de sulfuros metálicos, de un mineral, de sulfuros con distintos metales, pero sobre todo hierro, pirita, del mundo. Y esa es la razón por la que creemos de que debido a que hay ese sustrato que le gustan a algunos microorganismos que comen piedras, pues se deben las condiciones peculiares que tiene el río. ¿Hay organismos que comen piedras?
Pues sí, aunque parezca mentira, hay gustos para todo. Hay microorganismos que se conocen desde hace años que obtienen su energía en vez de carbohidratos como tú y como yo, pues lo obtiene de sulfuros metálicos, de minerales. Y se cree que es un tipo de metabolismo muy antiguo, vamos, que es decir, probablemente de los primeros que se inventaron en la evolución de la vida sobre la Tierra. ¿Eso hace que el Río Tinto sea un poco una imagen de lo que podía ser el planeta Marte? Bueno, eso lo lleva un poco hacia la antigüedad, o sea, es un modelo de posible vida antigua, lo que lo acerca a Marte, aparte del color, porque Marte es el planeta del rojo, debido a la cantidad de hierro que tiene, es que las últimas misiones de los Estados Unidos, de la NASA, han detectado minerales que existen en la cuenca del Río Tinto, y en el caso de la cuenca del Río Tinto están producidos por la biología. En el caso de Marte, pues la cuestión está abierta y, bueno, a algunos nos gustaría soñar que es debido también a la biología, pero eso habrá que demostrarlo. Has hablado, Ricardo, de organismos que comen rocas. ¿Cómo son? Supongo que serán microscópicos, evidentemente, bueno, ¿no? Sí, son microorganismos, son bacterias y arqueas, vamos, son de tamaño microscópico, y la única diferencia con la mayoría de los seres vivos que conocemos es que obtienen su energía a partir de compuestos inorgánicos, concretamente de sulfuros metálicos. El resto es completamente idéntico, ¿no? Al microscopio nunca los podríamos distinguir. Ya, eso quiere decir que la vida se ha podido desarrollar de otros modos diferentes a los que conocemos en la Tierra, o conocíamos, porque ya están esos otros organismos. Bueno, pues obviamente las ciencias avanzan, que es una barbaridad, y sí es cierto, en los últimos 15 años hemos aprendido que hay vida que es completamente independiente de la radiación, vamos, de la luz solar, porque vive en el subsuelo. Y precisamente ese tipo de vida es factible porque hay microorganismos que pueden desarrollarse, obtener su energía, funcionar gracias a los minerales que hay en el subsuelo. ¿Y podían desarrollarse y hacer evolucionar otro tipo de sistema de vida? Te quiero preguntar si existe vida extraterrestre. Algunos pensamos que sí, pero el método científico requiere que se demuestre, y esto es el fin primordial que tiene la astrobiología, intentar demostrar que no estamos solos en el universo, sino que hay otros tipos de vida. ¿Tú piensas que sí? Bueno, obviamente, si me dedico a la astrobiología tengo que pensar que sí, si no me hubiera equivocado de negocio. Obviamente, insisto, que el método científico requiere no solamente que hablemos de probabilidades, que es lo que podemos hacer hasta ahora, sino que en algún momento podamos demostrar que eso es cierto. Hace poco surgió una noticia que también la vida podía basarse en el silicio, creo que era. Bueno, hay muchas opciones que se discuten. El silicio y el carbono son muy parecidos. Lo que sucede es que el enlace carbono-carbono, es decir, las macromoléculas que se sintetizan con carbono, son mucho más dúctiles, o sea, pueden adquirir muchas más estructuras distintas, que es importante para el funcionamiento de las enzimas, cosa que no sucede con el silicio. El silicio, cuando se ha hecho una cadena de unos cuantos átomos de silicio, es un sistema muy rígido, y eso pues impediría que sirvan para nada, vamos, solamente servirían como estructura de defensa. Entonces, pues hoy por hoy el enlace carbono-carbono se considera que es el mejor que existe para la vida, pero obviamente, pues bueno, estamos abiertos a cualquier otra cosa que podamos aprender. Echándole... Sí, perdona. No, bueno, que en los últimos meses, supongo que has oído hablar del tema, pues se ha demostrado, o hay autores que creen que han demostrado, que el fósforo de los ácidos nucleicos se puede sustituir por el arsénico. Obviamente todo eso, pues insisto, el método científico requiere que se repita en otro laboratorio, que todos nos pongamos de acuerdo, pero ha abierto la caja de Pandora, es decir, hay otras opciones que tenemos que explorar. Echándole un poquito de imaginación, eso significaría que podría haber seres vivos tan extraños como, yo que sé, los que están debajo del mar, que puedan tener inteligencia superior. Bueno, en realidad la mayoría de los astrobiólogos, con que haya vida es suficiente. Tener en cuenta que lo que somos nosotros, esa supuesta inteligencia que nos arrogamos, es el producto de la evolución de seres microscópicos, o sea que esto no ha surgido por casualidad. Entonces, a mí que en Marte seguro que no va a haber vida muy compleja, con muchas células, porque no cabrían en el subsuelo. En la superficie sabemos que es imposible, pero vamos, a nosotros el que haya vida microscópica no nos molesta. Si ahora la pregunta se refiere más bien a qué posibilidades hay de que haya vida
inteligente o vida mucho más compleja y parecida a la nuestra que se pueda comunicar en el universo, pues la probabilidad existe, se ha calculado. Lo que pasa que otra vez el método científico requerirá que se demuestre, y para eso pues hay programas de investigación. Concretamente el programa SETI es un programa muy serio que busca señales de radioastronomía, de radio, de comunicación con seres que puedan vivir en nuestra galaxia o en otras galaxias. Hoy por hoy, después de muchos años de investigación, aún no han conseguido nada, pero son gente con mucha fe, con muchas ganas, y continúan trabajando. Para terminar, no queremos entretenerte mucho, sabemos que estás ahí en Francia ocupado. ¿Qué se puede aprender o qué os ha enseñado Río Tinto, esa maravilla que tenemos aquí en nuestro país? Bueno, Río Tinto ha sido una escuela, ha servido en primer lugar para entender un tipo de vida que no conocíamos demasiado bien, ha servido o está sirviendo de modelo astrobiológico para la exploración de Marte. Todos los instrumentos que van a volar a Marte o están volando, que han estado en Marte, se están probando en Río Tinto. Sabemos que hay vida. Si no encontramos con esos instrumentos vida en Río Tinto, pues obviamente nunca serán de utilidad para buscar vida en Marte. Y además tiene aplicaciones, es decir, que ese tipo de vida no solamente sirve para que los astrobiólogos nos dediquemos a ver si hay vida en el universo, sino que además pues se puede extraer metales de minerales de muy baja ley. Eso es lo que se conoce con el nombre de biominería, y eso ya es de aplicación. O sea, hoy en día muchos metales en el mundo se extraen utilizando microorganismos, no utilizando mineros. Y bueno, pues yo creo que el conjunto pues tiene valor en distintas direcciones, y eso es lo que lo hace tan atractivo y tan interesante. Ya. ¿La vida primigenia puede haber sido como es ahí en Río Tinto? Bueno, este es un modelo que defendemos, y la razón es porque precisamente cuando apareció la vida en el planeta Tierra hay muchos sistemas de vida que no podían haber triunfado, no podían haber funcionado porque les faltaría el sustrato o las condiciones para poder funcionar. Los microorganismos que comen minerales pues no tendrían ningún problema si además lo hacen en el subsuelo, porque estarían protegidos de la radiación ultravioleta y además estarían protegidos de los impactos meteoríticos. Por esa razón, porque no necesitan nada, todo lo que utilizan estaba en el planeta en la época que apareció la Tierra, se considera un modelo a tener en cuenta en los estudios, no del origen, porque obviamente no estamos hablando del origen, sino de los primeros tiempos, de los primeros sistemas que triunfaron en el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Ricardo, esta es la investigación que habéis hecho. ¿Cuál es el siguiente paso que estáis dando? Bueno, ahora mismo el interés muy grande que tenemos es en la microbiología del subsuelo de la faja pirítica. Hemos conseguido un proyecto europeo bastante grande y estamos ya preparando una perforación profunda a 1 kilómetro de profundidad en la faja pirítica, prácticamente en la zona de Río Tinto, y con ello lo que queremos es responder a muchas preguntas que nos estamos haciendo: cómo es ese tipo de vida, cómo se genera un cuerpo de agua con esas condiciones que tiene Río Tinto, y sobre todo pues eso también puede inspirar a los que diseñan instrumentos para viajar a Marte y buscar si ese tipo de vida es posible en el planeta hermano. Es decir, que ahí abajo, en la Tierra, debajo de la Tierra hay vida. Gracias, Ricardo, por el trabajo, y recomendamos este libro, Río Tinto, Viaje a Marte. Yo no sé si quieres dar una página web para que vean tus trabajos o algún tipo de contacto. Pues yo creo que con que busquen Río Tinto es suficiente. En Google, Río Tinto, enseguida sale nuestro trabajo, y el que le interese pues se puede contactar con nosotros y les explicamos lo que les interese. Río Tinto, Viaje a Marte. Gracias, Ricardo Amils, gracias por esas investigaciones, por abrirnos las fronteras de este mundo nuestro, y te vamos a perseguir para que nos sigas contando cosas. Muy bien, pues un placer. También para nosotros, fuerte abrazo. Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro, y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorovsky. Entonces soy Acercandro Amorovsky, y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. Espacio en Blanco.
Una puerta abierta hacia nuevos mundos. Abriendo esta noche esa puerta hacia el mundo de los peludos. Y una de las hipótesis era esa, como decía nuestro invitado, que los yetis son servidores del reino intraterrestre de Agartha y vigilan sus entradas. También hay quien dice que el yeti es un descendiente de Caín, según una hipótesis de un monje franciscano. Explícanos eso. Es una teoría francamente curiosa y muy poco conocida. Una teoría que tiene escasa repercusión, pero que decimos que es curiosísima. Nace de la exégesis bíblica. Su autor, por supuesto, es un terciario franciscano, ya fallecido, italiano, se llamaba Attilio Mordini, y publicó hacia 1977 un libro aparecido después de su defunción, que nunca ha sido traducido al castellano, por supuesto. Se llama El misterio del yeti a la luz de la tradición bíblica. Presenta a los yetis como descendientes de Caín, exactamente descendientes de Noema, que era uno de la estirpe maldita de Caín. Para él los yetis eran seres humanos, cainitas, retrotraídos a un estado animal, después de un proceso de involución tanto psíquica como espiritual, y se apoyaba para esto en un célebre versículo del Génesis. En el célebre versículo del Génesis, del capítulo 6, el versículo 16, muy conocido, que una vez que Caín es expulsado del paraíso, no porque ya estaban expulsados, sino que una vez que mata a su hermano Abel y desciende sobre él la maldición de Yahvé, dice el Génesis que Caín, alejándose de la presencia de Yahvé, habitó la región de Nod, al oriente del Edén. Este hombre sitúa el oriente, el este del Edén, según la tradición bíblica. La tradición bíblica sitúa el paraíso en Mesopotamia. Y entonces el este de Mesopotamia no serían nada más que los confines de la India y del Himalaya. Eso que habéis escuchado tras el saludo de Alejandro Jodorowsky es un avance de curiosas teorías acerca de seres peludos, yetis y otros especímenes que enseguida nos va a traer nuestro siguiente invitado, Rafael Lavilla. Va a ser interesante, ya veréis qué original y qué curioso, pero tendréis que esperar unos minutitos. Llega el momento de hacer una pequeña pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. Tras la información, el viaje del misterio continúa aquí en Radio Nacional. Aún hay mucho por contaros. Gracias a todos por seguir ahí. Paciencia si estáis de ruta regresando a casa. Saludos a los que estáis trabajando y a los que nos sintonizáis solamente por placer. Gracias por estar ahí. Enseguida volvemos, no os vayáis. Hay mucho ser peludo esperando en la segunda hora de este espacio en blanco. Cuidaros y enseguida volvemos. Según dicen, están tutelando a la humanidad. Desde siempre la humanidad ha tenido seres especiales, adelantados a su tiempo, que se han encargado de ir abriendo las puertas hacia la evolución de la especie humana. Se han ido presentando con diferentes indumentarias: filósofos, emperadores, reyes, maestros, líderes religiosos. Incluso se habla de jerarquías espirituales, de hermandades invisibles que velan por el desarrollo de la humanidad hacia el futuro que nos espera. Y según cuentan,
han estado ahí desde siempre, con la única misión de hacer despertar a la humanidad. Junto a nuestro primer invitado, vamos a pasar revista a algunos de estos maestros y a tratar de conocer sus principales aportaciones a nuestro mundo. Mariano José Vázquez nos sirve de guía en este camino de conocimiento. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. De misterios, a veces de respuestas y sobre todo abriéndonos la mente hacia esos otros mundos que existen ahí fuera. A partir de entonces ya podréis comunicar con nosotros en directo a través de nuestros canales de comunicación. Hoy podéis seguir haciéndolo a través del email espacioenblanco@rtve.es, es nuestra dirección. Saludos para los del muro de Facebook que siguen estando ahí muy activos en este tiempo, comentando y haciendo algunas preguntas para este programa. Gracias por vuestra compañía. Para esta nueva temporada os vamos a necesitar. Hay planes en marcha que ya os iremos desvelando y que tienen que ver con todo ese futuro que se nos anuncian, un futuro que dicen que podemos ir creando nosotros mismos. Ya sabéis, creer es crear, decían, siempre con la gratitud hacia todos vosotros. Y ahora nos vamos, nuestro primer tema está esperando, lo anunciamos ayer, tiene que ver con una raza, una estirpe solar. Tras esa introducción, nuestro invitado Mariano José Vázquez nos lo ofrece. Esta noche os vamos a hablar de maestros, seres elevados. Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos en este mes recién iniciado de septiembre. Se van acabando las vacaciones para muchos, pero nosotros seguimos aquí, en vuestra casa, en Radio Nacional, donde hemos estado todo este verano llenando de misterio las ondas de Radio Nacional de España y donde queremos seguir haciéndolo esta madrugada. Algo que ha sido un placer estar aquí acompañándoos en estos días de vacaciones para muchos. Que tengáis un buen regreso si estáis ya de vuelta a casa, felices vacaciones, si vais a disfrutar de este mes de verano de septiembre, que estéis donde estéis, podáis sintonizarnos, podáis seguir estas emisiones que todavía siguen estando especiales en verano. Para todos nosotros, incluido a Daniel García, que esta noche cuida nuestro mágico sonido, es un placer estar aquí en esta sintonía, disfrutando de las madrugadas del verano. Los saludos de todo nuestro equipo y para toda la gente que está ahí en el podcast, que nos escucha también a través de la semana, y a los que nos escuchan en la radio online a través de la página de Radio Nacional de España desde cualquier parte del mundo. La semana que viene comienza ya una nueva temporada en la programación de Radio Nacional y ahí vamos a seguir. Gracias a todos por la acogida de nuestros programas y llegará un tiempo nuevo con muchos planes, novedades y muchos nuevos invitados que nos llenarán. Pues ahí está el tema. Y yo no sé, Mariano, si preguntarte en principio qué es eso de... ¿Han existido siempre los maestros?
maestros espirituales me refiero. Sí, han existido siempre porque el hombre ha buscado siempre una guía, una pauta. El hombre carece de libertad y por tanto busca la libertad en aquellos que espera que se la puedan conceder, lo cual es una antinomia, porque nadie puede conceder a nadie la libertad, ¿no? Ya. Pero los maestros están ahí, algunos, la mayoría, con unas pautas bastante equivocadas, y otros que quizás son los que menos conocemos, que viven una realidad muy profunda y que no están por la labor de enseñar nada, ¿no? Es curioso porque están en todas las tradiciones, están en todas las religiones, y muchos de ellos o muchos de sus seguidores creen que son gente venida del cielo. Algunos de estos maestros espirituales pueden ser gente venida de otros planos del cielo, extraterrestres. Hombre, yo no sé si vienen o no de otros planos. Yo lo que sí sé es que pueden tener dimensiones muy distintas, ¿no? De hecho, conocemos algunos o hemos conocido algunos que viven en distintos planos de realidad. Que vengan o no de otros planetas, yo no afirmaría ni negaría.